Un saludo cordial a todos, mi nombre es Kevin Briceño Santillán, soy médico neumólogo del Hospital Almenara y en esta oportunidad tengo el agrado de desarrollar junto a ustedes el tema de limitaciones de los métodos diagnósticos, evaluación clínica y radiológica. Los objetivos que perseguimos son los siguientes: describir las presentaciones clínico-radiológicas de la enfermedad tuberculosa, describir las limitaciones del diagnóstico clínico, describir las limitaciones de la radiografía como herramienta diagnóstica en enfermedad tuberculosa y describir la utilidad de la radiografía como herramienta de apoyo diagnóstico en enfermedad tuberculosa. La presente diapositiva tiene como objetivo recordarnos el camino que existe desde la infección hasta la enfermedad. Es decir, tenemos un sujeto que se ha expuesto al bacilo tuberculoso, pero no necesariamente va a convertirse en un enfermo de tuberculosis. En el primer escenario, el mejor, el más favorable para el paciente, este va a ser capaz de eliminar al bacilo a través de su inmunidad innata o en la mayoría de casos con la inmunidad adaptativa. En el segundo caso es la inmunidad adaptativa la que va a contener la infección, de tal manera que aunque los bacilos no son eliminados, quedan en un estado latente. Es así que si en algún momento esta inmunidad que contiene a los bacilos cae, se va a causar lo que es la reactivación y por lo tanto la posterior enfermedad tuberculosa. De la misma manera, estos pacientes o estos sujetos que pueden tener contenida la infección tuberculosa pueden exponerse nuevamente a otro cúmulo de bacilos y finalmente dar la enfermedad. Estamos hablando de reinfección. En el peor de los escenarios, la capacidad de la respuesta inmune no existe o es ineficiente, de tal manera que inmediatamente, dada la infección, el paciente desarrolla la enfermedad tuberculosa. Esto se presenta sobre todo en los pacientes que no tienen capacidad de respuesta inmune, como sobre todo los pacientes en VIH estadio SIDA. Algunas generalidades de la enfermedad tuberculosa, ¿no? Y bueno, para comenzar quisiera que quede claro un concepto, ¿no? La semiología y las características clínicas del enfermo tuberculoso han sido muy importantes en un periodo determinado de la historia, ¿no? Sobre todo cuando todavía no se tenía claro si esta enfermedad tenía un agente causal bacteriano, ¿no? Cuando los pacientes todavía no se les podía ofrecer un tratamiento que pueda aspirar a la curación. Es decir, veíamos toda la historia natural de la enfermedad y cómo el paciente gradualmente iba deteriorándose hasta finalmente fallecer. Por lo tanto, habían una serie de características semiológicas bastante graves y seguramente obvias para los médicos de la época. En la actualidad esta situación ha cambiado y nos toca vivir una época en la cual nuestro objetivo es hacer un diagnóstico precoz de tuberculosis. Es decir, tenemos que tener claro que no hay síntomas confirmatorios de tuberculosis y que va a ser fundamental que tengamos claro el estudio epidemiológico del paciente, es decir, el perfil de riesgo del paciente. En ese sentido, habría que valorar el hecho de que el primer lugar donde deberíamos de ponernos a buscar tuberculosis va a ser a nivel pulmonar, puesto que representa el lugar de infección primaria en el 80 a 90% de los casos. Por lo tanto, es el más importante. Teniendo en cuenta este dato, habría que recordar un precepto
que es importante que todo médico lo tenga presente, que es la definición de sintomático respiratorio según la norma técnica nacional, y es un paciente que tiene 15 días de tos con expectoración. Este paciente cumple el perfil de un sintomático respiratorio y por lo tanto debe hacerse el descarte de tuberculosis. Yendo ya a lo que es la sintomatología que suele o que puede presentar un paciente con tuberculosis, habría que mencionar que los podríamos clasificar de la siguiente manera, ¿no? Los síntomas inespecíficos vendría a ser la fiebre, los síntomas de compromiso de estado general, la pérdida de peso, y los síntomas respiratorios vendrían a ser tos y expectoración, los más comunes, y cuando la enfermedad ya va progresando, se puede presentar la hemoptisis, y cuando la enfermedad es severa, hay una pérdida de la anatomía pulmonar importante, estamos ya con un paciente que presenta y reporta disnea. Y hay un grupo de pacientes que son extremadamente importantes y en los cuales se puede intervenir de manera precoz, que son los asintomáticos. Y que la única forma o una de las formas que podríamos llegar a ellos es mediante la radiología. Son pacientes que no reportan ningún síntoma, pero que en alguno de esos exámenes de rutina, ¿no? Se les encuentran hallazgos a nivel radiográfico que posteriormente se confirman mediante otras técnicas de aislamiento del bacilo y que por lo tanto van a ser identificados como pacientes tuberculosos. En cuanto a la clasificación clínica radiológica, bueno, la he dividido de la manera que pueden ver en la diapositiva. Vamos a profundizar en los dos primeros puntos, que es la tuberculosis primaria y la posprimaria, o también llamada secundaria, crónica, de reinfección, tisis o del adulto también se le dice, ¿no? Y en el punto 3 están otras formas de tuberculosis que sobre todo son maneras de catalogar a una tuberculosis en cuanto a sus características radiológicas, ¿no? Por ejemplo, en la tuberculosis endobronquial no suele haber un compromiso a nivel parenquimal, a nivel de la radiografía de tórax, puesto que la lesión principalmente se encuentra en la vía aérea, ¿no? En el bronquio. Por lo tanto, el paciente será BK positivo, pero en la radiografía probablemente no veremos nada o quizás muy poco. En el caso del tuberculoma, más bien lo que suele verse, ¿no? Es un nódulo, que no es otra cosa sino que el granuloma tuberculoso. En la tuberculosis de los lóbulos inferiores es una forma de catalogar la presentación radiográfica, puesto que en la mayoría de casos la tuberculosis afecta lo que son los ápices o el segmento apical del lóbulo inferior, ¿no? Pero en este caso la presentación es sobre todo a nivel de bases. Y la tuberculosis laringea, que viene a ser una tuberculosis altamente bacilífera, donde el paciente puede contagiar incluso solamente hablando, ¿no? Y en grandes cargas bacilares. Y obviamente en este caso pues no hay una afectación pulmonar, ¿no? La laringe es parte de la vía respiratoria, pero no llega a darse una afectación de lo que es el parénquima pulmonar. La tuberculosis primaria es un término que describe una nueva infección de tuberculosis o una enfermedad activa en un huésped que no había sido previamente tratado. Esta tuberculosis primaria durante mucho tiempo se había considerado una enfermedad propia de la infancia. Sin embargo, con el paso del tiempo se pudo demostrar que no solamente los niños podrían desarrollar esta forma de tuberculosis, sino que además adolescentes y adultos que sobre todo tengan algún factor predisponente inmunosupresivo podrían desarrollar esta forma clínica de tuberculosis. En cuanto a los síntomas, la fiebre es el más común, suele ser una fiebre de bajo grado y aproximadamente 39 grados.
y que se presenta en el caso de los pacientes sintomáticos en un promedio del 70%. Ya en un segundo lugar tenemos el dolor torácico, que se puede presentar hasta en 25% de los casos sintomáticos y que además en el caso de presentarse dolor en la mitad de estos pacientes que tienen dolor va a estar relacionado a una efusión pleural. Más raros son otro tipo de síntomas como tos, dolor articular o la presencia de faringitis persistente. En la parte radiológica, la radiografía puede ser a menudo normal, ¿no? Los hallazgos más comunes que podemos encontrar vienen a ser las adenopatías ciliares, en aproximadamente un 65% de los casos, la efusión pleural en 33% y un infiltrado pulmonar solamente estaría presente en un 27% de los casos, ¿no? Podemos observar una imagen radiográfica de un paciente con tuberculosis primaria. Es un paciente que apenas tiene 6 meses de edad, ¿no? Y que en la radiografía frontal podemos ver un engrosamiento de la zona mediastinal y también la presencia de un infiltrado consolidativo en el mismo lado, ¿no? En el campo pulmonar derecho, ¿no? Y bueno, finalmente el diagnóstico en este caso fue de tuberculosis primaria. La tuberculosis del adulto, también conocida como posprimaria, reinfección, reactivación crónica o tisis, es el cuadro clínico que es más frecuente en la edad adulta. Es además la forma más contagiosa y la principal causa de transmisión y de muerte. Puede presentarse en todas las edades y básicamente se caracteriza porque poco tiempo después de la primoinfección, o pueden ser también muchos años después, se causa o se produce la reactivación por una serie de causas, sobre todo la disminución de la inmunidad, o que un paciente previamente infectado nuevamente se exponga al bacilo y se cause una reinfección. Existe una amplia gama de presentaciones que pueden ir desde casos hiperagudos con evolución fatal, subclínicos o aquellos que cursan con periodos de agudizaciones que alternan con fases de cicatrización y que pueden intercambiar durante toda la vida. Los síntomas suelen presentarse desde semanas a meses antes de que se haga el diagnóstico, y es así que entre la mitad y 2/3 de los pacientes suelen cursar con tos, pérdida de peso y fatiga. Se considera que la mitad aproximadamente de los pacientes tiene fiebre con sudoraciones nocturnas, y el dolor torácico y disnea está presente en 1/3 de los pacientes. En lo que se refiere a la parte radiológica, la mayoría de los pacientes suelen tener alteraciones incluso en ausencia de síntomas. Ese es un dato bastante importante, ¿no? La expresión radiológica va a ser anterior a las manifestaciones clínicas en un gran porcentaje de pacientes. En el 80-90% de los casos va a haber algún tipo de infiltrado o alteración o lesión en el segmento ápico posterior, seguido por el segmento ápico basal, y el tercer lugar vendría a ser el segmento anterior del lóbulo superior. En esta forma clínica es que son frecuentes los hallazgos típicos radiológicos como las cavidades, aunque también pueden existir algunas manifestaciones atípicas como por ejemplo las adenopatías, la efusión pleural o la presencia de lesiones de tipo nodular. Podemos observar en la imagen del lado derecho una un paciente varón de 50 años que tiene una radiografía posterior anterior donde se evidencia una lesión parchada en el tercio superior, en la región apical, y que se asocia además a una lesión cavitaria, ¿no?, que está señalada por las puntas de flecha. Esta lesión se traduce de manera tomográfica, confirmándose que efectivamente hay una lesión de aspecto exudativo, consolidativo, y que se asocia con lesiones cavitarias.
La radiografía en tuberculosis, la radiografía de tórax, es una herramienta importante para clasificar y detectar la tuberculosis pulmonar y también es útil para ayudar al diagnóstico cuando la tuberculosis no se puede confirmar bacteriológicamente. A pesar que las estrategias de diagnóstico reciente han dado prominencia específica a la bacteriología, la radiografía se puede utilizar para seleccionar personas para su derivación para un examen de confirmación bacteriológico. Y el papel de esta radiografía sigue siendo importante cuando las pruebas bacteriológicas no pueden proporcionar una respuesta clara. La utilización de la radiografía en los pacientes con tuberculosis debe tener en cuenta algunos de los puntos que son limitantes y aquellos que son ventajas, sobre todo en la actualidad, ¿no? Para comenzar, podríamos decir que la radiografía es una imagen en 2 dimensiones, pero que traduce una estructura de 3 dimensiones, ¿no? Que vendría a ser el tórax y dentro de ellos los pulmones, ¿no? Hay diferencia en las interpretaciones y las lecturas, ¿no? No todos los especialistas ni las capacidades de aquellos que van a evaluar una radiografía son las mismas, por lo cual se da esta diferencia. No existen lesiones definitivas o confirmatorias, y eso es importante tenerlo en cuenta porque la radiografía lo que va a hacer es darnos lesiones sugestivas y por lo tanto tenemos la obligación de hacer una confirmación bacteriológica. No hay una forma universal de reportarla. Hay una radiación ionizante a la que se le expone al paciente y se requiere un equipo adecuado con un personal entrenado para que estas radiografías son de alta calidad, ¿no? Si no, no son útiles. Muchas veces no hay acceso en las zonas rurales y cuando se imprimían, ¿no? o en los casos donde todavía se utilicen radiografías impresas, hay limitaciones para el almacenamiento, así como también acarrea un costo para el paciente. En cuanto a las ventajas de la radiografía, hablando de la digital, ¿no? Que es la de nuestros tiempos, acarrea menores costos, tiene una mejor calidad de la imagen, hay menor radiación. Actualmente hay sistemas portátiles y unidades móviles que nos permitirían dar acceso a poblaciones rurales. Hay esfuerzos por homogeneizar la forma de informar estas radiografías en el contexto de tuberculosis. Ya no necesitamos un espacio físico para almacenarles, sino que es digital y tampoco, por lo tanto, requiere un procesamiento físico, ¿no? Y de esta manera también, al ser digital, se pueden enviar de manera electrónica y aplicar la telemedicina, ¿no? De tal manera que un experto en radiografía a mucha distancia podría evaluar estas radiografías digitales y dar una apreciación que puede ser valiosa para el diagnóstico del paciente. En cuanto a las recomendaciones de la OMS para el uso de la radiografía de tórax, es una herramienta sensible para el screening de enfermedad activa. De hecho, es superior a los síntomas. Y esto es porque la lesión radiográfica es anterior a la presencia del reporte de síntomas por parte del paciente. Por lo tanto, habrá muchos pacientes con tuberculosis que son oligosintomáticos o asintomáticos que podrán ser detectados o llevados para un screening precozmente por la radiografía normal que se les presenta, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, si tenemos un paciente que tiene una radiografía con hallazgos anormales, no significa que ya vamos a iniciar el tratamiento antituberculoso porque ya encontramos la radiografía normal. Es necesario hacer la confirmación microbiológica, ¿no? Necesitamos hacerlo porque hay que contemplar diferenciales como por ejemplo la presencia de una neoplasia y porque en nuestro país siendo o estando dentro del top 30 de tuberculosis resistente a nivel mundial es necesario establecer la sensibilidad, ¿no? A través de un cultivo, ¿no? De esa cepa tuberculosa. Así que no olvidarse que siempre hay que hacer la confirmación microbiológica. Además la radiografía tiene una especificidad baja. Y bueno, ya lo dije, ¿no? Siempre es preferible un diagnóstico microbiológico, siempre. Hay un grupo de pacientes, sin embargo, como los niños, que tienen una carga bacilar bastante baja.
Y lo que hay que valorar en este caso, ¿no?, son los contactos epidemiológicos, ¿no? El contacto epidemiológico más la evidencia de la infección por alguno de los métodos como el PPD o el cuantiferón, ¿no?, y una radiografía, y si es posible, y siempre se debe buscar una confirmación microbiológica, nos van a permitir hacer un hallazgo o una confirmación adecuada del diagnóstico de tuberculosis en niños, ¿no? Por lo tanto, la radiografía suma en la evaluación del diagnóstico de tuberculosis en este grupo de pacientes. Puede mejorar la eficiencia del SPER en el sentido de que si tenemos una lesión radiográfica evidente en un paciente del cual sospechamos tuberculosis, es más probable que esta prueba salga o tenga un rendimiento adecuado, ¿no? Mientras que si es que no hubiera una lesión radiográfica y realizamos un SPER, bueno, es menos probable de que el SPER realmente sea confiable, ¿no? Y sobre todo el efecto de la radiografía con hallazgo anormal y que después se le realiza al paciente el SPER va a hacer que aumente el valor predictivo positivo. En el caso de los pacientes con VIH, lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Es una herramienta de ayuda de diagnóstico muy importante, teniendo en cuenta que estos pacientes también son o suelen ser de carga bacilar baja. Y la radiografía va a ser también muy importante para poder establecer cuál es el grado de afectación pulmonar y de sospecha de tuberculosis, ¿no? En el caso de la tuberculosis latente, antes de iniciar un tratamiento, por ejemplo, la tuberculosis latente con isoniazida, el profesional de salud debe de asegurarse de que el paciente no tenga signos de actividad, si no estaría dando una monoterapia. Y eso es una cosa grave en el caso de una tuberculosis de enfermedad activa. Por lo tanto, se sugiere que en conjunto con los síntomas más la radiografía se haga el descarte de enfermedad activa antes de dar un tratamiento de tuberculosis latente. Y también tiene un papel bastante importante en las encuestas de prevalencia. Eso también lo veremos más adelante. El cuadro que ahora les presento nos permite hacer una comparativa de las diversas herramientas que podríamos utilizar en un proceso de screening para tuberculosis. Nos permite comparar lo que es el rendimiento y el costo, ¿no? Y bueno, pongamos nuestros ojos en la parte de la radiografía y de los síntomas y podemos ver cuál es el impacto de la sensibilidad, por ejemplo, ¿no? En la radiografía de tórax es mucho más alta que los síntomas, ya sea tos aislada o los síntomas típicos que suele tener el paciente con tuberculosis. Sin embargo, en el caso de la tos es el más específico, ¿no? Superior a la radiografía. En el caso del costo de los tests, ¿no?, y del proceso operacional que conlleva, evidentemente la radiografía conlleva un mayor costo, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando vamos a aplicar algún tipo de estrategia de screening hay que valorar justamente estas variables, ¿no? La radiografía es muy útil, es muy sensible, pero hay que valorar los costos, la población que vamos a estudiar, que vamos a tener que hacerle el proceso de descarte, ¿no? Por cada paciente que detectemos, cuánto es lo que estamos dispuestos a invertir, ¿no? Entonces, en una población de 100.000 personas, este es el aproximado que se tiene establecido en cuanto al rendimiento y el costo por cada caso detectado de tuberculosis en un screening. En la anterior diapositiva habíamos hablado acerca del rendimiento en screening. El screening significa que hay una población X, usualmente de riesgo, que no necesariamente va a tener síntomas de tuberculosis, pero que yo deseo hacer el descarte porque presenta un factor de riesgo. Ejemplo, la población que tiene VIH y que tiene una alta asociación con tuberculosis y también tiene una alta asociación de muerte por tuberculosis.
Entonces voy y hago la detección activa. En el caso del triaje, ¿no? Es el proceso de decidir el diagnóstico y las vías de atención para las personas que buscan atención médica. Tengo que tener en cuenta los signos y síntomas, los marcadores de riesgos y debo de valorar la probabilidad de diagnósticos diferenciales como base para hacer decisiones clínicas. Puede seguirse protocolos y algoritmos más o menos estandarizados y puede realizarse en varios pasos. La clasificación eficaz que ayuda a identificar rápidamente la tuberculosis es importante tanto para optimizar la atención individual y para asegurar un buen control de infecciones. Este algoritmo tiene una serie de pasos a seguir cuando elegimos que la radiografía es la primera evaluación a ser realizada en un paciente que acude para estudio de síntomas que dentro de ellos podrían tener el diferencial de tuberculosis. En esta imagen vemos los diferentes algoritmos para triaje en pacientes con síntomas respiratorios. En total son 10. ¿No? En algunos el principal examen a realizarse o el primero en realizarse es la baciloscopía. En otros es primero la radiografía y luego siguen otros. En algunos se considera la tos como el síntoma principal, en otros se considera cualquier síntoma compatible con tuberculosis, ¿no? Pero lo importante es tener en cuenta que cada uno de estos algoritmos diseñados van a conllevar un costo por cada caso de tuberculosis detectado. Y hay que tener en cuenta también que hay un rendimiento de verdaderos positivos y también un rendimiento de falsos positivos. Es decir, antes de establecer cualquiera de estos algoritmos, debemos de considerar las variables de costo y de rendimiento, ¿no? Y para eso es esta diapositiva, para que tengamos una visión no solamente de la intención de hacer el diagnóstico, sino que esto conlleva otros parámetros que deben de calcularse y de tenerse en cuenta antes de decidir por cuál algoritmo se va a aplicar en un determinado sistema de salud. En la figura que vemos ahora se muestra la estrategia de detección recomendada por el Grupo de Trabajo Mundial de la OMS sobre la medición del impacto de la tuberculosis, es decir, estudios de prevalencia, ¿no? Aquellas personas que tengan radiografía normal y o síntomas compatibles con TB durante el cuestionario de detección van a pasar a realizarse las evaluaciones bacteriológicas, ¿no? La baciloscopía, el cultivo, el EXPER. En el caso no los tengan, pues simplemente no van a ser seleccionados para realizarse alguno de estos exámenes de detección de tuberculosis. He aquí un ejemplo de la realización de screening para tuberculosis en una población de riesgo, que vendrían a ser los pacientes afectados por VIH. Los pacientes con VIH tienen una probabilidad de desarrollar tuberculosis de aproximadamente 18 veces superior a la población que no tiene esta enfermedad y aproximadamente un tercio de las muertes está relacionado a la infección por tuberculosis. Por lo tanto, la OMS siempre ha recomendado hacer el screening de TB en pacientes con del VIH y que están acudiendo a sus centros de atención médica. Es así que se ha desarrollado una estrategia de screening con los síntomas más comunes que suelen tener los pacientes afectados por VIH cuando desarrollan tuberculosis. Y se les denomina la W4SS, ¿no? Que es un acrónimo en inglés de Who for Symptom Screen, ¿no? En los cuales se consideran fiebre, tos, pérdida de peso y sudoración nocturna. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dependiendo de las diferentes subpoblaciones de pacientes afectados por VIH, como por ejemplo el hecho de que sean pacientes hospitalizados o no, que estén con terapia antirretroviral o no,
que estén en estadio SIDA o no, va a variar el rendimiento de esta estrategia de screening netamente clínico, ¿no? Y podemos ver aquí en la diapositiva cuáles son los valores. Habíamos mencionado en diapositivas previas que la radiografía se encuentra dentro de las recomendaciones de la OMS para hacer screening de tuberculosis en VIH. Hay que tener en cuenta que esta radiografía puede ser sola o puede utilizarse en conjunto con el screening de síntomas del acrónimo que ya había mencionado, W4SS. ¿no? Y los efectos que vemos en este cuadro son los siguientes, ¿no? Hay un aumento de la sensibilidad del rendimiento, ¿no? Y hay una disminución de la especificidad, sobre todo en los pacientes que se encuentran hospitalizados. Entonces, hay que tener en cuenta, en caso de que elijamos un algoritmo combinado, cuáles van a ser los efectos en las diferentes subpoblaciones de pacientes afectados por VIH. Y bueno, llegando al final ya de esta charla, ¿no? ¿Cuáles serían las conclusiones, los puntos más importantes a tener en cuenta, ¿no? La tuberculosis como enfermedad va a presentar un conjunto de signos y síntomas que suelen reportarse cuando la enfermedad ya está instalada por un tiempo importante. En ese sentido, la radiografía ha demostrado ser muy sensible, es más sensible que los síntomas, pero es poco específica para el diagnóstico de tuberculosis. Y aunque es más sensible, representa un mayor costo que el cribado de solamente los síntomas. Ante una radiografía sospechosa es indispensable que hagamos el mayor esfuerzo por obtener una confirmación bacteriológica y o molecular. La implementación de la radiografía puede darse en el triaje, en el screening, en el apoyo diagnóstico en niños, inmunosuprimidos, descarte de TB activa para inicio de TB latente, entre otros. Y existen múltiples algoritmos propuestos para la implementación de la radiografía en los diversos escenarios para el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, eso sería todo, ¿no? Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes esta información tan valiosa. Espero que sea de provecho y me despido.